La semana pasada hicimos un resumen de los primeros 4 capítulos que vimos antes del receso. Estuvimos viendo eso, ¿cierto? Y hoy corresponde entonces seguir con el capítulo 5, porque antes del receso vimos los primeros 4 capítulos, ahora vamos a seguir con el capítulo 5 del libro de Hebreos, ¿cierto? Veremos los primeros 10 versículos de este capítulo, los cuales dicen así. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Así dicen los 10 primeros versículos del capítulo 5. Entre las primeras cosas que un judío podía haberse preguntado o podía haberle preguntado a otra persona, en lo que hablaban era, por ejemplo, que cuál era su religión o en qué religión estaban. Una de las preguntas que puede haber preguntado un judío a otra persona. O quién es su sacerdote. ¿Ah? ¿Quién es el mediador entre Dios y usted? Pensando en aquella época, o quién ofrece sacrificios para la expiación de sus pecados. Es una de las preguntas que a lo mejor un judío podía haberle hecho a otra persona en aquella época. También durante los tiempos de la iglesia primitiva, ¿cierto? Un judío podía haberle preguntado a un cristiano, como nosotros, ¿cierto? A un cristiano, ¿cómo le van a perdonar sus pecados si no hay nadie que pueda estar ofreciendo sacrificios ni intercediendo por usted? Eso hubiese sido una pregunta o una respuesta, ¿cierto?, hacia un cristiano. O cómo puede afirmar usted, a lo mejor lo hubiera dicho un judío a nosotros, ¿cómo puede afirmar usted que este nuevo pacto que usted dice es superior al antiguo? ¿Ah? ¿Cómo lo puede afirmar? Hubiese sido también una pregunta a lo mejor para nosotros. Dado que por medio de Moisés hubiera dicho este hombre, viene este antiguo pacto para usted y usted más encima no tiene un sumo sacerdote. ¿Ah? Eso también lo hubiese preguntado. ¿Cómo puede afirmar que este nuevo pacto es superior al antiguo? A lo cual un cristiano a lo mejor podría haber respondido: pero sí, nosotros también tenemos un sumo sacerdote. Nosotros también tenemos un sumo sacerdote y uno que es perfecto. Tendríamos que haber respondido nosotros, ¿cierto? Él ha ofrecido el sacrificio por nuestros pecados y fue un sacrificio perfecto y el único sacrificio, tendríamos que haber respondido nosotros a estos judíos. Este hombre, esta persona, este sumo sacerdote no se limita a tiempos terrenales ni tiene que hacer sacrificios anuales, hubiéramos dicho, menos aún diarios. Hizo un sacrificio que expía, ¿cierto?, todos los pecados cometidos de la historia, los que se cometieron y los que se van a cometer desde el principio hasta el final de los tiempos. Eso lo hizo Jesucristo. A eso hubiésemos respondido nosotros también. Así de grande es aquel sumo sacerdote, hermanos, y así de grande fue su sacrificio. Esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y más que eso, nuestro sumo sacerdote está sentado, como hemos explicado o compartido en clases anteriores, está sentado a la diestra de Dios y intercede continuamente por nosotros quienes le pertenecemos, porque nosotros le pertenecemos a Él.
el eje de Hebreos, ¿cierto? O el centro del capítulo 5, que empezamos hoy, hasta el capítulo 9 más o menos, se enfoca en el sumo sacerdocio de Jesús. En el sumo sacerdocio de Jesús. Su sacerdocio muestra su sacerdocio, ¿cierto? Que Él es un sacerdote superior más que cualquier otra cosa. Hace que el nuevo pacto, ¿cierto?, sea mejor que el antiguo. Él, ¿cierto?, nuestro Salvador, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo ha logrado lo que todos los antiguos sacerdotes no lograron y no podían haber logrado jamás. En el sacrificio de Jesucristo en la cruz, se acabó, amado hermano, la necesidad de un templo, también lo hemos visto, y también se acabó la necesidad de un sacerdocio levítico, ¿cierto?, de estos hombres levitas. No había necesidad de un sumo sacerdote como lo que sucedieron a Aarón, ni de alguna forma de sacerdocio humano después de Cristo. Jesús era las dos cosas, amado hermano, sumo sacerdote y sacrificio también a la vez. Él tenía los dos requisitos y abrió, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo un acceso eterno para el hombre a la presencia de Dios. Él abrió ese camino, ¿cierto? Él rompió el velo que nos impedía llegar a la presencia misma de nuestro Dios. Y en un solo acto sacrificial, perfecto, ¿cierto?, Jesucristo logró lo que miles y miles de sacrificios presentados, amado hermano, por una gran cantidad de sacerdotes nunca lograron. Muchos sacrificios se hicieron en el Antiguo Testamento, muchos, amado hermano, mucha sangre de animales derramada, jamás hubiesen podido lograr lo que el Señor Jesucristo hizo en un solo sacrificio. Y en los primeros 4 versículos vemos o se mencionan 3 características básicas de un sumo sacerdote judío de aquella época, ¿cierto? En estos primeros 4 versículos, de estos 10 que leímos, en los primeros 4 versículos se mencionan estas 3 características básicas de un sumo sacerdote judío. Estas son: 1, dice, Dios primeramente lo nombraba. Esa es una de las características. Dios tenía que nombrarlo, Él no se elegía solo. 2, debía ser compasivo con quienes ministraba, ¿cierto? Él debía ser compasivo, vivir o experimentar también lo que las personas a las cuales Él representaba vivían, ¿cierto? Entonces la segunda característica era que era compasivo con quienes ministraba. Y la tercera, y la principal, digamos, de estos sacerdotes, ofrecía sacrificios por ellos. Esa era la tercera característica de estos sumos sacerdotes judíos. Dicen los primeros 4 versículos, lo vamos a leer de nuevo estos 4 versículos. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, dicen los primeros 4 versículos. Antes de ver estas 3 características, debemos saber, amado hermano, que el sumo sacerdote debe participar de la naturaleza de las personas a quienes Él representa o a quienes Él oficia, ¿cierto? Por tanto, el sumo sacerdote verdadero debe tomarse de entre los hombres. Es decir, debe ser un hombre, una persona, ¿cierto?, que se identifica con la naturaleza de las personas. Dios no escogió a los ángeles, por ejemplo, para ser sacerdotes. Él no escogió a los ángeles, ¿cierto? Los ángeles no tienen la naturaleza humana, así que no podrían haber sido sacerdotes. No pueden entender la verdad de los hombres, tampoco los ángeles, ¿cierto? Y no tienen comunicación abierta tampoco con ellos. Tenemos tampoco comunicación abierta con los ángeles y ellos con nosotros. Entonces solo un hombre, amado hermano, solo tenía que ser un hombre, la persona que podría servir de manera correcta a favor de los hombres.
porque solo un hombre puede experimentar el sufrimiento, qué sé yo, o todo lo que nosotros los hombres pasamos. Por lo mismo tenía que ser hombre, una persona humana. El Mesías, ¿cierto? Nuestro Salvador, quien es Dios, no podía haber sido un sumo sacerdote verdadero si no se hubiera hecho hombre. No podría haber cumplido esa labor, a menos que Dios pudiera sentir, ¿cierto? Y pasar las cosas que pasan los hombres. Él no tendría la comprensión que experimentan aquellos a quienes representa. Por eso que Jesucristo se tuvo que hacer hombre y fue 100% hombre. Dios, ¿cierto? En la persona de Jesucristo entró al mundo humano, ¿cierto? Y sintió lo que los hombres sentirían, amado hermano, para poder ser el sumo sacerdote compasivo. Por eso que Él se encarnó, ¿cierto? Y se hizo hombre, para poder ser un sumo sacerdote también compasivo, misericordioso, un sumo sacerdote fiel. Si Dios nunca se hubiera hecho hombre por medio de la persona de Jesucristo, jamás hubiera podido ser un sumo sacerdote, jamás. No podría haber sido un mediador o un intercesor por nosotros. Nunca hubiera podido ofrecer un sacrificio absoluto o perfecto, requerido por la justicia divina, lo que requería Dios por los pecados del pueblo, ¿cierto? La encarnación, amado hermano, no era una opción. Era una necesidad absoluta, amado hermano, y si el objetivo era la salvación de los hombres, no había otra opción. La encarnación era una necesidad absoluta, no era solamente una opción, o como lo he repetido muchas veces, que no es algo que a Dios Padre, ¿cierto?, se le fue de las manos y que hago, ya mando a mi hijo. No. Él tenía que venir, ¿cierto? Y morir, hacerse hombre, y era una necesidad absoluta para el objetivo de la salvación de los hombres, de nosotros. La primera característica era que tenía que ser escogido por Dios. El sumo sacerdote judío tenía que ser escogido por Dios. Y el Señor, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento da o especifica quiénes tenían que ser los sumos sacerdotes, qué características tenían que tener, qué ropa tenían que ponerse, ¿cierto?, para ofrecer los sacrificios y muchas cosas más. Entonces, tenía que ser este hombre sumo sacerdote escogido por Dios, la primera característica. Entonces, un sumo sacerdote primero debía ser hombre, como dije recién, pero este verdadero sumo sacerdote no podía ser cualquier hombre. No era cualquiera que a lo mejor el pueblo incluso escogiera al azar. Dios debía haberlo constituido, dice ahí el texto, ¿cierto? O escogido. El Señor, Dios, lo escogía. No era un simple oficio, o no era una simple labor que se realizaba. Esta persona no podía hacerlo porque a lo mejor era un anhelo que había en su corazón o porque se lo planeó. No era un simple oficio. Debía ser una persona primeramente de Dios, el sumo sacerdote. No solamente en el sentido de ser fiel y a lo mejor obediente, sino que haber sido escogido por Él para ser una persona de Dios. Dios lo constituía, como dice ahí el texto, a favor de los hombres. Dios lo escogía a favor de los hombres. Como dice el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, dice, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Nadie podía tomar este puesto, por decir algo, porque se le ocurrió, porque tenía ganas. Tenía que ser escogido por Dios, llamado por Dios. Entonces, desde el comienzo del sacerdocio, amado hermano, desde el comienzo del sacerdocio de los sumos sacerdotes, los sacerdotes no solamente servían a Dios, sino que Dios mismo los escogía. Dios tenía que escogerlos. La segunda característica es que tenía que ser compasivos con quienes ministraba, ¿cierto? O compasivos con los hombres. Dice el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Un verdadero sumo sacerdote tenía que ser compasivo con quienes servía, con quienes representaba, con quienes ministraba, ¿cierto? Un verdadero sumo sacerdote participaría completamente de la situación humana, estaría íntimamente ligado
al rollo o a la madeja, por decir algo, de la vida. Debía estar ligado a eso. Necesitaba vivir entre los hombres como un hombre, sentir como ellos en sus altos y bajos, ¿cierto? Para que pudiera mostrarse paciente también con ellos. Además, también debía mostrarse paciente también porque debía tratar con bondad y con moderación a las personas a quienes servía. Debía ser paciente con quien hace el mal, pero no condonaría su error. Aquellos con los que el sacerdote debía mostrar paciencia, ¿cierto? Dice el texto, eran los ignorantes y extraviados, dice aquí. Es decir, quienes pecan por ignorancia, está diciendo el escritor. El sacerdote ministraba solo a aquellos que habían pecado por ignorancia y por ello se extraviaban. En todo el sistema, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, no hay absolutamente ninguna provisión para aquellos que quebrantan la ley en forma desafiante, ¿cierto? O, claro, desafiante, deliberada o sin arrepentimiento. Ninguna. De hecho, Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, dice el texto allí en Números. De manera que aquí el énfasis, ¿cierto?, está en la compasión. El sumo sacerdote debía mostrar compasión por quienes se extraviaban por ignorantes, no por aquellos que lo hacían, ¿cierto?, con soberbia o pecaban sin arrepentimiento, por los ignorantes, ¿cierto? Como el sumo sacerdote, amado hermano, judío, también era pecador, tiene la capacidad natural y debía tener la sensibilidad, amado hermano, para captar una parte de lo que el prójimo estaba sintiendo, de las personas a las cuales él representaba. La tercera característica era que ofrecía sacrificios por ellos, ciertos sacrificios por los hombres. Y en su papel de mediador, el sumo sacerdote presentaba ofrendas y sacrificios por los hombres, y este era una de las principales labores del sumo sacerdote. Las ofrendas, cuando habla de ofrendas, ¿cierto?, incluye el dinero, ¿cierto?, u otras cosas valiosas que las personas pudieran ofrecer o dar al Señor por medio de los sacerdotes. La ofrenda representaba, amado hermano, o representa así una dedicación de una persona y sus posesiones hacia Dios, en agradecimiento, ¿cierto?, completo por lo que Dios ha hecho o había hecho en sus vidas. Pero la gran característica era ofrecer sacrificios. Era la gran labor del sumo sacerdote era ofrecer sacrificios. El versículo 3 decía: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo, ¿cierto? Sabemos que los sacrificios eran expiación por los pecados, ¿cierto? Obviamente no podían quitar la tendencia o la capacidad de pecar. El sacrificio no quitaba esa tendencia o capacidad de pecar. Estaban diseñados para perdonar pecados particulares. Para eso estaba diseñado el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y lo que hacían esto, como lo he dicho en otras oportunidades, solamente era cubrir, ¿cierto?, el pecado, los cuales no se eliminaban para siempre, solamente los cubrían por un tiempo. Y no se hizo un único sacrificio, ¿cierto?, perfecto como nuestro Señor Jesucristo. A diario se ofrecían sacrificios, y una vez al año en la fiesta como el de Yom Kippur, como les expliqué en otras clases también. Por lo mismo que estos sacrificios, amado hermano, debían repetirse continuamente, porque no eliminaban el pecado, solamente lo cubrían. Ahí día tras día y año tras año se seguían haciendo. Ofrecer sacrificios era la labor principal entonces del sumo sacerdote. Esa era la labor principal de él. Y puesto que también era pecador, él debía ofrecer sacrificios por sí mismo primero, ¿cierto? Y después por los del pueblo. Él debía purificarse primeramente él antes de entrar al lugar santísimo en el templo a ofrecer sacrificios por el pueblo. Sigamos, el versículo 5 y 6 dice: así tampoco Cristo
se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los versículos del 5 al 10 muestran que Jesús satisfacía, ¿sí?, o cumplía todos los requisitos para ser sumos sacerdotes mencionados en los primeros 4 versículos que vimos recién. Jesús cumple cada uno de estos requisitos y muchos más aún. Cristo también fue nombrado por Dios, por ejemplo, ¿cierto? El sumo sacerdote judío debía ser nombrado por Dios. Cristo también fue nombrado por Dios, ¿cierto? Lo primero que vemos es que Dios Padre escogió, envió y honró a Jesús. El escritor pasa para respaldar, ¿cierto?, lo que está afirmando, escoge citas del Antiguo Testamento. Dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, citando el Salmo 2. Y también dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, citando el Salmo 110. Entonces el escritor respalda lo que está diciendo, escogiendo citas del Antiguo Testamento. Los lectores judíos sabían que estos dos pasajes se referían al Mesías, al Salvador, al Libertador, ¿cierto? Sabían que el Mesías debía ser un gran rey y un sacerdote, nombrado por Dios. Aquellos pasajes del Antiguo Testamento así lo afirman y así lo afirmaban. Entonces ellos sabían a qué se refería esta gente en aquella época. No obstante, a pesar de que Jesús era el Hijo Divino, Él no tomó esa posición para favorecerse o para honrarse a sí mismo. No, ¿cierto? Él mismo dijo en Juan capítulo 8, versículo 54: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios, amado hermano, fue el que revistió a Jesús con la autoridad y con la honra del sumo sacerdote, ¿cierto? Según el orden de Melquisedec, dice. Bueno, ahora, ¿quién era Melquisedec? ¿Alguien sabe quién era Melquisedec? Yo creo que todos me han escuchado este nombre, ¿cierto? De Melquisedec no se habla mucho en la palabra. Bueno, y hablaremos de este varón con más detalle en el capítulo 7, porque ahí se habla más de él. Pero sí es necesario mencionar algunas cosas de este hombre, de Melquisedec. Melquisedec, para empezar, fue un rey y sumo sacerdote que vivió en la época de Abraham. De hecho, ahí en Génesis es nombrado, cuya ascendencia o genealogía o familias anteriores, para que se entienda mejor, se desconocen completamente. Se desconoce de dónde viene, ¿cierto? Pero es nombrado en Génesis, por ejemplo. Y vivió, como dije, fue un rey y fue un sumo sacerdote en los tiempos de Abraham. Por lo poco que nos dice la Escritura, vemos en Génesis 14, 18, que era rey de Salem. ¿Ustedes saben qué era Salem? ¿O qué es Salem? ¿O qué fue Salem, la ciudad de Salem? Es la antigua Jerusalén. Se le llamaba Salem antes nomás. Después se llamó Jerusalén. Porque está al lado, hermano. Y también dice Génesis allí que era sacerdote del Dios vivo, en Génesis 14, 18. Ahí se nombra muy brevemente a este varón. Este vivió muchos siglos antes, amado hermano. Este Melquisedec vivió muchos siglos antes del establecimiento del sacerdocio arónico, que empezó, digamos, con Aarón, ¿cierto? Y su sacerdocio no tiene fin, dice Hebreos 7. O sea, desde antes de que Aarón, ¿cierto?, el primer sacerdote, fuera o cumpliese el oficio, este hombre, desde mucho antes, muchos siglos antes, ya era sacerdote, sumo sacerdote y rey, ¿cierto? Y como dije, en Hebreos 7 dice que el sacerdocio de Melquisedec no tiene fin, ¿ah? A diferencia de Aarón, ¿cierto?, el primer sacerdote,
que comenzó en tiempos de Moisés y duró solo hasta los años 70 aproximadamente después de Cristo, con la destrucción del templo. Desde allí, en el año 70 después de Cristo, cuando se destruyó el templo, desde allí ya no hay más sacerdocio o sacerdotes, ¿cierto?, para realizar sacrificios por el pueblo. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec, que explica aquí, estaba de mucho antes que Aarón, y el capítulo 7 de Hebreos dice que no tiene fin su sacerdocio. Por eso que el escritor compara el sacerdocio de Jesucristo o dice que viene del orden de Melquisedec, porque el sacerdocio de Melquisedec es mucho más amplio. Por tanto, el sacerdocio de este hombre, ¿cierto?, su sacerdocio era superior al de Aarón en dos formas. Uno, Melquisedec era rey, mientras que Aarón no era rey. El sacerdocio de Melquisedec era perpetuo, mientras que el sacerdocio de Aarón era temporal. Por tanto, el sacerdocio de Melquisedec es una descripción mejor del sacerdocio de Jesucristo que el de Aarón. Por eso que el escritor lo menciona aquí. La segunda característica que tenían que tener el sacerdocio judío, o el sacerdote judío, era que debía ser compasivo con los hombres, ¿cierto? Y también Cristo fue o era compasivo, ¿cierto? Es compasivo con los hombres. Dice los versículos 7 y 8 así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice los versículos 7 y 8. Jesucristo, amado hermano, era compasivo con los hombres porque se identifica con ellos, ¿cierto? Los entendía, sentía con ellos. Él era hombre, 100% hombre, ¿cierto? Tan cierto como cualquier hombre. Su humanidad, amado hermano, o los días de su carne, como dice aquí el versículo, fueron un pequeño paréntesis en su vida, ¿ah? Quien existía antes y después de su vida terrenal. Nuestro Señor Jesucristo existió desde siempre, ¿cierto? Junto con Dios. Él es uno de sus atributos, que es la seidad, que Él no tiene inicio, la seidad de Dios. Es uno de sus atributos. Él siempre ha existido, nadie lo creó, siempre estuvo, ¿cierto? Entonces, cuando Él se hizo humano, ¿cierto? Su humanidad o los días de su carne, como dice aquí el texto, fueron un paréntesis en su vida antes y después. Y este paréntesis, amado hermano, fue demasiado importante y necesario. Sin ese paréntesis, era imposible, amado hermano, haber tenido acceso a Dios y por ende la salvación. Jesús, entre otras cosas, dice el texto ahí, que ofreció ruegos y súplicas, ¿cierto?, por la angustia que Él enfrentó al hacerse pecado por quienes creyeron en Él. Él en su vida padeció, sintió y vivió todo lo que nosotros podemos llegar a pasar, amado hermano, o sentir en nuestra vida, y aún peor todavía. No podía haber sido un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, completamente compasivo, si no hubiera experimentado, amado hermano, lo que nosotros experimentamos y sentimos. Él no podría haber sido un sumo sacerdote compasivo si no vivió o no hubiese vivido lo que nosotros vivimos y pasamos. Aunque era hijo, dice el versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Ah? La mejor forma de aprender, amado hermano, compasión, y a veces la única forma, es sufriendo en carne propia lo que otro ha sufrido. Yo creo que a usted le ha pasado. Hermanos, el sufrimiento es un maestro excelente, amado hermano. Podemos leer, por ejemplo, podemos oír del dolor de una quemadura, por dar un ejemplo, del dolor de una quemadura. Incluso podemos ver personas a lo mejor que se queman, pero hasta que nosotros mismos, amado hermano, no sufrimos una quemadura, por dar un ejemplo, no podemos compadecernos completamente de la víctima o de la persona. Así en cualquier otro ámbito, amado hermano. Yo di el ejemplo de una quemadura.
en la muerte de un ser querido, por ejemplo, en una enfermedad, entre muchas más. Cuando uno lo vive, amado hermano, en carne propia, se da cuenta de lo horrible que puede ser, de lo horrible que puede ser. Jesús no fue exento para nada del dolor. Él sufrió dolor. Él no fue exento de las dificultades y del sufrimiento, amado hermano. Aunque era hijo de Dios y Dios mismo encarnado, estaba llamado a sufrir. Él sufrió. Aprendió el significado completo del costo de la obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo que padeció. Y por lo tanto Dios lo confirmó, ¿cierto?, como sumo sacerdote perfecto. Él también fue, ¿cierto?, y tenía la tercera característica de un sacerdote: hacer sacrificio por los hombres. Dice el versículo 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, en su sufrimiento, amado hermano, y muerte, cumplió el tercer requisito para ser sumo sacerdote. Se ofreció en sacrificio y con ello, amado hermano, se perfeccionó como sumo sacerdote y fuente de salvación eterna. Por supuesto que no se perfeccionó en el sentido de haber mejorado. No en ese sentido, o perfeccionarse para mejorar su naturaleza. No, eso no es así. Él ya era eternamente perfecto, ¿cierto? En justicia, en santidad, en sabiduría, en conocimiento, en verdad, en poder. Él era perfecto, amado hermano, y en todas las demás virtudes y aptitudes. Sino, ni su personalidad, amado hermano, ni su naturaleza cambiaron, porque ya eran perfectas. Se perfeccionó en el sentido de haber completado su curso, ¿cierto?, de calificación para ser el sumo sacerdote eterno. Entre Jesús y los sacerdotes del Antiguo Testamento había dos grandes diferencias, amado hermano, dos grandes diferencias. Primero, Jesús no tenía que hacer primero un sacrificio por sí mismo antes de poder haber sido el sacrificio por los demás, ¿cierto? Él no necesitaba, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, purificarse primeramente él, ¿cierto?, para poder hacer un sacrificio por el pueblo, por las personas. Y segundo, su sacrificio fue una sola vez y para siempre, ¿cierto? No tenía que repetirse estos sacrificios día tras día, año tras año o siglo tras siglo, no. Con su muerte, Jesús abrió el camino para la eterna salvación, dice el texto. Todos los sacerdotes juntos, de todos los tiempos, como dijimos al comienzo, no podían dar salvación eterna. Ninguno, amado hermano, solo podían proveer perdón temporal o cubrir el pecado sin eliminarlo. Pero Jesucristo, con un solo acto, amado hermano, un sacrificio, una ofrenda, perfeccionó para siempre a los suyos. El sumo sacerdote perfecto hace perfecto a quienes aceptan su sacrificio perfecto, los que le obedecen. Él es el sumo sacerdote de sumos sacerdotes, nuestro Señor Jesucristo. Y en este texto el escritor nos muestra, ¿cierto?, o nos da a entender que el Señor Jesucristo cumple cada una de las características que debía tener el sacerdote judío. Y lo cumple a la perfección cada una de esas características y aún mucho más. Y como hemos dicho, el escritor se basa mucho en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, en las características de los sacerdotes del Antiguo Testamento, y por eso que él lo lleva o presenta a Jesucristo siempre como superior a todos los sacrificios y a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Ahora vamos a responder el cuestionario que traímos ahí. Son 7 preguntitas muy fáciles. Las vamos a responder ahora.